Buen día, estimados y estimadas estudiantes del curso de Anatomía y Fisiología Humana 1 de la carrera de Sistemas de Información en Salud de la Escuela de Ciencias Exactas Naturales de la Universidad Estatal a Distancia. A continuación vamos a hablar un poco sobre la terminología asociada a movimientos y regiones. Va a exponer el licenciado Martínez López, tutor del curso. En cuanto a la terminología de movimientos, tenemos que describir que los movimientos tienen lugar entre las articulaciones y otras partes del cuerpo. Para que exista movimiento articular, dos o más huesos se van a articular entre sí y se van a escribir principalmente como pares o como movimientos opuestos, ¿verdad? En el caso de los términos de flexión y extensión, vamos a hablar que la flexión significa la inclinación de una parte o disminución del ángulo entre distintas partes del cuerpo, y la extensión va a significar el enderezamiento de unas partes o el aumento del ángulo entre diferentes partes. Podemos tener extensión y extensión en diferentes articulaciones como la del codo, la muñeca, la rodilla. También tenemos flexión y extensión en las articulaciones intervertebrales, en lo que es la articulación del hombro y el miembro inferior como la articulación de la cadera, y también en lo que son las articulaciones interfalángicas y también en lo que sería la parte plantar del pie, en la parte articular del tobillo. Siguiendo con los términos, vamos a tener lo que es abducción y aducción, ¿verdad? ¿Qué va a significar aducción? El alejamiento del plano medio del cuerpo en relación con el plano frontal, y aducción va a ser el acercamiento del plano medial del cuerpo con el plano coronal. Por ejemplo, podemos tener abducción y aducción en lo que es en los miembros superiores, ¿verdad? Ahí podemos observar que al levantar la mano, ¿verdad? En posición anatómica, llevarla hacia arriba, estaríamos lo que sería alejando, haciendo aducción, y cuando vamos a regresarlo, sería aducción, cuando estamos acercándonos más al plano medial. Una nota significativa es que en los dedos, en las articulaciones interfalángicas, va a significar aducción la separación y aducción la aproximación. Va a comportarse de manera diferente. Pronación y supinación. La pronación va a ser lo que se llama la rotación medial del antebrazo y de la mano, de modo que la palma va a mirar hacia atrás. Y la supinación es una rotación lateral del antebrazo y de la mano, de modo que la palma mira hacia adelante, como lo podemos mostrar. La supinación, ¿verdad? De forma supina se encuentra la palma de la mano en la posición anatómica base, ¿verdad? Principalmente se da por una movilización de las articulaciones radiocubitales. En la parte de la parte del pie, vemos también lo que es eversión e inversión. Eversión va a significar el movimiento de la planta del pie hacia afuera, y inversión va a significar el movimiento de la planta del pie hacia adentro, ¿verdad? El trabajo se da en este caso en lo que son las articulaciones subtalar y tarsiana transversa. Tenemos lo que es protrusión y retrusión, ¿verdad? Protrusión o protracción significa el movimiento de la mandíbula hacia adelante, y retrusión o retracción significa el movimiento de la mandíbula hacia atrás. Muy importante en la parte del estudio de las personas que se dedican a odontología o a maxilofacial. El trabajo de la articulación que principalmente trabaja en lo que es protrusión y retrusión serían las articulaciones temporomandibulares. Tenemos lo que es la elevación y la depresión. La elevación principalmente se va a ocurrir en los hombros, ¿verdad? Va a ser levantar o mover esa parte del cuerpo hacia arriba, y depresión va a ser un movimiento inverso, descendiendo o moviendo una parte del cuerpo hacia abajo, en este campo de la imagen, en lo que sería el trabajo de los hombros. Una parte importante en la anatomía es la subdivisión, regionalizar la anatomía, ¿verdad? Ya que el estudio de la anatomía es muy amplio, extenso. Hay personas que se dedican al campo anatómico específico, las cuales se encargan de estudiar cada región del cuerpo, cada estructura del cuerpo, de manera macroscópica y microscópica, tanto, ¿verdad? Macroscópica se refiere a lo que es visible al ojo humano, ¿verdad? Entonces, hacen una interrelación de todo. La anatomía regional lo que intenta
es facilitar el estudio de anatomía, ya que hace que el estudio sea por regiones, por secciones del cuerpo humano. Anatomía regional es el estudio anatómico basado en regiones, partes o división del cuerpo humano y cómo estas se interrelacionan de manera estructural. De manera básica, lo que se hace es subdividir el cuerpo en algunas regiones más amplias, unas que otras, para dividir de acuerdo a funcionalidad, a forma, a ubicación, ¿verdad? Y a partir de eso se van estudiando las subestructuras de cada región. En este campo vamos a tener lo que es estructuras de la cabeza y cuello, del tórax, abdomen, miembros superiores, miembros inferiores, pelvis y la parte dorsal, ¿verdad? Esto de acuerdo a los planos anatómicos también, ¿verdad? Tenemos un cuerpo humano dividido en lo que es el plano anterior y el plano posterior para su debido estudio, ¿verdad? Porque hay estructuras de la parte superior e inferior que comprenden el mismo campo de la estructura por trabajar o se interrelacionan, pero podemos trabajarlas de manera diferenciada. Anatomía de cabeza y cuello. Para anatomía de cabeza y cuello, el principal campo de estudio significaría una serie de características, ¿verdad? Tanto lo que serían los huesos del cráneo, los músculos de la cara y el cuello, y también la parte estructural ósea del cuello. Y también cómo se comporta el cuello como un canal de tránsito estructural, ¿verdad? Por donde pasan arterias como importantísimas como la arteria carótica y la carótida, ¿verdad? Encargada de irrigación de toda la parte cerebral, ¿verdad? Y muchas otras. También tenemos la parte muscular. A manera macroscópica, de grosso modo, podemos hablar de las estructuras principales de la bóveda craneal, o del cráneo en este caso, ¿verdad? Como sería el hueso frontal, el hueso parietal, temporal, occipital, esfenoides y etmoides. Estos huesos serían los principales que se encargan de la parte del cráneo. Pero también si hacemos una vira, es también relacionado a lo que es el neurocráneo, ¿verdad? Estos huesos. Si vamos a la parte que es el viscerocráneo, también tendríamos un montón de estructuras como el lacrimal, el vómer, el maxilar, sigmático, nasal, mandibular y los cornetes. Ahora bien, si vamos a la anatomía del estructural ósea del cuello, también tenemos que hablar de lo que serían las 7 vértebras cervicales, que son las que, y el huesoioides, que es la parte estructural ósea del cuello, ¿verdad? Muy importantes las vértebras cervicales C1 y C2, ¿verdad? Atlas y axis, las que se ubican en campos importantes como la respiración, ¿verdad? Y le dan la base a todo lo que es el cráneo óseo. Y en el caso estructural de la parte muscular podríamos hablar de músculos importantes como el que se observa en imagen, que sería el músculo esternocleidomastoideo, ¿verdad? Encargado de la estabilidad del movimiento. Siguiendo con la terminología de regiones, también podríamos hablar de lo que es el tórax óseo, ¿verdad? Cómo las estructuras del tórax se encargan de proteger los órganos de la respiración y la circulación, como es el corazón y los pulmones, de cualquier tipo de trauma a nivel externo, ¿verdad? Vemos la función que tienen las costillas, en este caso actuando como una parrilla de protección a estos órganos y vísceras. También en la parte de anatomía del tórax tendríamos la parte importante del estudio de la funcionalidad, ¿verdad? Desde la fisiología del intercambio gaseoso, de la circulación mayor y menor del corazón y un montón de aspectos significativos, ¿verdad? Hablando un poco de lo que es el esqueleto de la pared torácica que vemos en la imagen, tenemos que hablar que el esqueleto torácico incluye 12 pares de costillas, cartílagos costales, 12 vértebras torácicas y discos intervertebrales y también lo que sería el esternón. En la parte de las costillas tenemos costillas verdaderas, que son las primeras 7, las costillas falsas que van de la 8 a la 10 y las flotantes o libres que son la número 11 y número 12. Y también tenemos la parte estructural del centro del tórax, ¿verdad? Con huesos tan importantes como es el esternón y sus secciones como el manubrio y el proceso sifoides. En cuanto a la anatomía del abdomen, hay dos versiones estructurales de cómo estudiar topográficamente
esta región. La tenemos por cuadrantes, es que sería el cuadrante inferior, cuadrante superior izquierdo y derecho, cuadrante inferior izquierdo y derecho. Pero para el estudio topográfico nos presentan esta subdivisión en 9 regiones, ¿verdad? En las cuales vamos a tener en la parte superior izquierda, vamos a tener, de acuerdo a la medida atómica, hipocondo derecho, epigastrio, hipocondo izquierdo, mesogastrio o zona umbilical, flanco derecho, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, hipogastrio y fosa ilíaca derecha. A la hora del estudio de la anatomía y su interrelación con las estructuras o órganos que se encuentran en cada región, es de suma importancia el estudio de la anatomía del abdomen y su interrelación con estas secciones para las personas de cirugía general o médicos también generales, los cuales basan muchos de sus criterios diagnósticos a la hora de hacer una exploración física a través de la palpación del abdomen, ¿verdad? Por ejemplo, también en la historia clínica de la persona, ellos interrelacionan, por ejemplo, dolores en el hipocondrio derecho, donde se encuentra la vesícula biliar y el hígado, con patologías como la coleritiasis, colecolitiasis, ¿verdad? Colecistitis, que son enfermedades inflamatorias del hígado, las vías biliares y de la misma vesícula. También un diagnóstico clínico que muchas veces hacen ellos es analizar la fosa ilíaca derecha cuando hay dolor en esta zona, ¿verdad? Aunado a una serie de criterios diagnósticos como ultrasonido y laboratorios, pero ellos con la exploración física muchas veces llegan a la conclusión que una persona podría estar desarrollando lo que es un proceso apendicicular, ¿verdad? Una apendicitis aguda. Entonces ahí la importancia de este estudio anatómico de terminología por regiones aquí en el abdomen. Y también vamos a tener lo que son el miembro superior e inferior, ¿verdad? Y sus importancias, ¿verdad? Principalmente en el campo ortopédico, estos por el alto índice de fracturas que se presentan en diferentes etapas de la vida, principalmente en los huesos del tren superior, por ejemplo el húmero, y tenemos ahí la parejita, la ulna y el radio, y todo lo que es la parte del metacarpo. Y en el campo del miembro inferior tenemos ahí lo que es el fémur, el hueso más largo del cuerpo, la tibia y el peroné, y todo lo que serían los metatarsos, ¿verdad? Y su relación también de la parte con una serie de huesitos en esa parte. Y también la integración arriba, ¿verdad? Entre la pelvis y lo que sería la cabeza del fémur, ¿verdad? En la articulación de la cadera. Bueno, esas son las principales fuentes de consulta. Eso fue un poco de lo que es la terminología asociada a lo que son movimientos y regiones. Que tengan un buen día. Se despide el tutor Luis Martínez López.